Bienvenidos a un nuevo episodio de Gawal Pop Podcast, el podcast que cruza el Atlántico. Los dejamos con nuestro editor Eduardo Ganosa y Desiree Bresen, guionista y escritora. No olvides que puedes escucharnos en YouTube, Spotify y Google. Bienvenidos a todos oyentes de Golpok. Esta vez iniciamos el año nuevamente con Desiree. Ya estamos en enero del 22. Y bueno, vamos a empezar esta serie de podcasts que hacemos con ella, hablando de un caso muy trágico, ¿no? Que es sobre el documental de ¿Dónde está Marta? Que es un documental de Netflix que se adentra en el caso de la desaparición y asesinato de Marta del Castillo. Desiree nos va a informar un poco más. Bienvenida, Desiree, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Feliz año a todos y espero pues que este año sea muchísimo mejor que los anteriores y que ya digamos adiós a la pandemia definitivamente. Sí, ya superando el COVID finalmente. Yo creo que el caso de Marta, ¿no? Que es ahora el que nos ocupa, conmocionó realmente a la sociedad española porque fue un caso muy mediático. Marta desaparece, tenía más o menos mi edad, arriba, año abajo, esto sucede en 2009 y yo por entonces tengo 18 años y Marta tenía pues 17 o 18 porque además fue un caso que luego como veremos penalmente tuvo muchísima polémica por el hecho de que uno de los imputados era menor y recibió una pena digamos muchísimo más leve que sus compañeros, no sé si llamarles así. Entonces tuvo bastante repercusión y sobre todo eso, el padre de Marta del Castillo, una vez que Marta desaparece en Sevilla, que además es una ciudad que dentro de ser grande es una ciudad que le pasa mucho como Madrid, que al estar distribuida en barrios, cada barrio prácticamente conoce a las personas que están en él, ¿no? Si no es un barrio excesivamente turístico o excesivamente llamativo, normalmente terminas conociendo más o menos a las personas del barrio. Entonces no tenía mucho sentido que Marta desapareciera. El padre, de hecho, siempre dice que fue a denunciar su desaparición y le dijeron que simplemente esperara, porque en una ciudad tan grande como Sevilla ella podía estar haciendo cualquier otra cosa. Además, Marta se movía como en un ambiente que es típico de la ciudad, de cofradías, de pues, fiestas de jóvenes, etcétera. Y luego, por otra parte, pues se movía con otro tipo de gente que resultó más adelante involucrados, ¿no? en su desaparición. El caso de Marta, una vez que el padre ya puede denunciar, lo siguiente que hace es ir a los medios porque cree que es la única forma en la que van a buscar a su hija. De hecho, hay otro caso aquí muy conocido, que es el de Diana Kerr, y el padre de Marta del Castillo estuvo hablando con el padre de Diana Kerr. El padre de Diana Kerr fue a los medios y efectivamente encontraron a Diana Kerr por una presión mediática, en realidad. Entonces, también en parte porque su secuestrador cometió como una serie de errores y en ese caso sí se encontró el cuerpo. El problema de Marta es que, aun sabiendo su desaparición, nunca se ha encontrado el cuerpo y todavía es un misterio que sigue sin resolver. De hecho, una vez que se sabe que Marta ha desaparecido, una vez que se sabe que sus captores fueron, o sus asesinos fueron gente que ella conocía, fueron gente que incluso estuvieron ayudando a buscarla. Ahí ya es cuando todo se empieza a enturbiar, empiezan a buscar el cuerpo y el cuerpo no aparece y toda la investigación policial se tiñe de diferentes versiones. Yo ahora, si queréis, puedo dar cuál creo que es la opinión o la versión que creo que debería prevalecer y desde luego creo que el documental de Netflix ha hecho una grandísima labor. Es verdad que recoge parte de otros documentales que se han hecho ya. Un documental cuando hicieron 10 años de la desaparición de Marta del Castillo, que creo que era del grupo de A3 Media. Telecinco también ha hecho otra serie de documentales, apariciones del padre, cosas que hemos ido viviendo como minuto a minuto, ¿no? que se vivieron en esos meses. Pero es verdad que Netflix ha hecho una labor de recuperación muy buena
y sobre todo plantea con toda claridad las nuevas hipótesis, las últimas hipótesis. Claro, el documental está dividido en tres partes, ¿no? Eh, Son tres episodios, ¿no? Casi un poco más de una hora algunos. El último es de 70 minutos, uno de 62, uno de 58, que nos narra, ¿no? Desde la desaparición hasta los juicios y bueno, una parte de las nuevas pruebas que ahí sí un poco que no concuerdo con el documental porque he leído algún artículo donde habla sobre el tema y les dice un poco eso, pero este es algo reciente, ¿no? O sea, ha pasado hace poco tiempo y a pesar de todo lo que hay ahora, de toda la seguridad incluso que hay, sigue ocurriendo este tipo de crímenes, ¿no? Pero, o sea, no se puede decir lo curioso, ¿no? Sino, pero lo llamativo de este caso es que hasta ahora no encuentran el cadáver, ¿verdad? Exacto, no lo han encontrado mucho nunca y hay mucha probabilidad de que nunca lo encuentren. De hecho, la séptima versión, que es la que a mí me parece definitoria, aunque haya alguna pieza que se tarde más en explicar, etcétera, creo que es la que armaría todo y la que más lógica además tiene, prácticamente da el cuerpo por perdido, porque además Miguel Carcaño, que era el exnovio de Marta y fue el principal acusado y juzgado por eso, creo que él intenta ya descifrar, porque intenta salir de la cárcel, porque realmente está en una cárcel, en un módulo de asesinos, está en un módulo aislado y creo que todo eso realmente hace mella en una persona, ¿no? Creo que incluso él lo intenta saber, pero creo que ya incluso él no sabe dónde está el cuerpo, porque según las últimas versiones, ¿no? Discutieron y fue el hermano de Miguel Carcaño quien mató a Marta y luego una serie de implicados como el Cuco, que en aquel momento era menor, su novia, ocultaron el cuerpo, pero luego se dice que el hermano lo movió, ¿no? Que el hermano lo movió desde una finca donde supuestamente la habían dejado hasta un río, y entonces ya es prácticamente inencontrable, porque imagino que si fue el hermano o de alguna manera el hermano sabía dónde estaba, imagino que la fue moviendo por donde fuera o fue haciendo lo que fuera. Entonces creo que es un cuerpo que nunca se va a encontrar, porque creo que no es un cuerpo, a diferencia por ejemplo del de Diana Kerr, no creo que sea un cuerpo que ya se mantenga entero, no creo que ya sea un cuerpo que después de todos estos años queden pruebas suficientes como para demostrar que es ella. Creo que quizá puede ser que por accidente o por mucha búsqueda en ciertos lugares se encuentre algún vestigio que termine coincidiendo con Marta, pero eso solo confirmaría que efectivamente pues, Marta fue asesinada. Pero tendría que ser un vestigio muy concluyente y muy certero para intentar solventar algo de lo que fue el crimen en realidad. Claro, incluso, o sea, y lastimosamente creo que en todos los países la policía o las autoridades solamente funcionan con la presión mediática de la prensa, ¿verdad? Porque sin eso no se obtienen muchas veces resultados. Pasa tanto en Perú como creo en España. Sí, el problema además en las desapariciones es que las desapariciones, sobre todo de adolescentes, ¿no? Quizá en niños o quizá en otro tipo de personas que es mucho más obvio que ha sido un secuestro o una desaparición o un asesinato, se actúe de otra manera, ¿no? Pero en el caso de adolescentes y jóvenes se esperan por lo menos 48 horas antes de iniciar unos trámites legales. Mínimo, mínimo esperan 24 y cuando ya pasados 72 horas, 2 días, ya es cuando empiezan a pensar que puede haber una desaparición. Eso es así porque es verdad que han recibido muchas denuncias de padres de no sé dónde está mi hijo y su hijo a las 3 horas aparece y ha sido solo un disgusto leve, ¿no? Pero es verdad que justo esa
ese tiempo que es muy básico es justo el que la policía se espera y no hace nada. De hecho, los padres de Marta sospechan cuando Marta no vuelve y cuando ya se enteran de que más o menos ha estado con Miguel Carcaño y con su panda, que era un tipo de personas que a ellos no les gustaban. Ellos avisan a la policía y la policía les da largas. El padre de Marta va hacia el piso donde o bien está el cadáver de Marta o bien justo se la acaban de llevar, etcétera, y no le abren la puerta, pero él se presenta allí. Entonces, si él quizá hubiera podido presentarse con la policía, quizá estaríamos hablando de un caso totalmente distinto. Exacto. Y en tu opinión, ¿qué crees que los lleva a estos chicos que están condenados y todo a desaparecer el cadáver, el cuerpo, ¿no? ¿Por qué ese afán en no darle esa tranquilidad a los padres? Porque el documental es muy bueno y tiene escenas muy desgarradoras de las declaraciones de los papás y esa tristeza que sienten por no encontrar el cadáver de su hija, que entiendo es muy importante para una familia, para poder cerrar una etapa que es muy dura, ¿no? Exacto. Yo creo principalmente que además siguiendo la séptima versión, que el hermano de Miguel Carcaño pide una hipoteca que al parecer además la pide haciendo mmm, trejemanejes. Han demostrado que los papeles sí son falsos. Eso han conseguido, pues eso a base de presión mediática, a base de un montón de cosas. Han conseguido que el hermano de Carcaño, ¿no? Que es Francisco Javier Delgado, se vea que los papeles con la hipoteca que pidió son falsos. Entonces él pide esa hipoteca y no tiene manera de pagarla. La pide además a responsabilidad de Miguel Carcaño, pero a beneficio suyo, que ahí ya de por sí nos dice que hay algo raro. Y supuestamente por uno de los pagos de la hipoteca ellos dos discuten mientras está Marta con Miguel. Marta se mete por medio y Francisco Javier Delgado, que además ya tenía otros problemas con su bar, ya tenía otra serie de problemas, le da un culatazo con un arma no registrada y mata a Marta casi. Pues yo de verdad me inclino que fue de una manera accidental, pero obviamente en un círculo delincuencial. Entonces creo que al hermano de Miguel Carcaño no le compensa que se vea que el cuerpo, en lugar de ser estrangulada o en lugar de lo que sea, se viera que realmente era un golpe por un arma no registrada que tenía él. Entonces yo creo que a partir de ahí se inicia todo un proceso en el que el Cuco llega a casa de Marta, entre todos deciden cómo deshacerse del cuerpo de Marta. Además, la novia del Cuco precisamente, ahí María García, tiene un vínculo con una política española bastante alta de un partido político, del PSOE, que además en Andalucía siempre ha tenido históricamente muchísimo poder. Entonces, justo a ellos dos no les dan como a Marta, a María creo que incluso no tiene condena y la condena del Cuco es muy, muy leve. Entonces creo que por esa parte también ha habido un montón de cosas que también se han intentado tapar. Entonces creo que Miguel intenta ahora ya decir la verdad, pero es muy tarde. En su momento, por sentirse nervioso, por lo que sea, trató de ocultarlo, o bien yo creo que estaría ocultando a su hermano. Su hermano le diría, mira, si tú dices que ha sido un accidente y tal, no te va a pasar nada. Pero claro, él lleva un montón de tiempo en la cárcel, su sentencia era de 21 años. Y en España suele suceder que a ti te colocan en un crimen grave en primer grado, pero luego vas pasando, ¿no? Vas pasando a segundo grado según tu condena se va cumpliendo, vas pasando a un tercer grado con permisos, vas pasando a la libertad condicional, etcétera. Pero para que eso se dé, una junta tiene que aprobarte, pues que tú o bien ya no eres peligroso o que tú bien ya no
tienes vínculos fuera, etcétera. Pero en realidad Miguel Carcaño siempre se lo han denegado, entonces se estima que cumplirá el total de su condena en prisión. Entonces yo creo que para la edad también que él tenía, él en un principio confiesa el crimen creyendo que eso le va a salvar, pero en realidad eso es lo que sigue enturbiando todo, ¿no? Entonces el problema es que por mucho que le ofrezcan a Miguel Carcaño, de hecho en esta última declaración se la dio el propio Miguel cuando el padre de Marta fue a visitarle a la cárcel, porque el padre de Marta siempre ha intentado estar en contacto para pedir dónde está su hija. Ahí ya entramos en el territorio ético de hasta qué punto los padres necesitan despedirse con el cadáver, qué necesitamos como persona, ¿no? Para despedirnos de nuestros seres queridos, para dar un cierre, el sentimiento también de justicia, el sentimiento pues, de un montón de cosas que ahí ya, desgraciadamente, la ley no puede ayudar al padre de Marta. No está diseñada para eso, ¿no? En el último episodio se menciona lo de los teléfonos celulares, que estamos hablando del 2009, dijiste, ¿no? O sea, hay aunque sean pocos años, la diferencia tecnológica es muy amplia de los celulares que había en el 2009 y los celulares que tenemos ahora, ¿no? El rastreo GPS, que ahora tienen internet todo el día, o sea, y se menciona que por esos celulares se puede encontrar algo. ¿Tú qué opinas de eso, por ejemplo? Exacto, yo creo que hay, por ejemplo, una gran diferencia. Antes comparaba el caso de Marta del Castillo con el caso de Diana Kerr, y una de las cosas por las que pillaron al Chicle, que fue el asesino de Diana, fue por el móvil, porque sabían en qué momento justo el móvil de Diana había dejado de funcionar, qué móvil iba a su lado, cómo se cruzaron las llamadas, los mensajes, los sitios hacia donde iban. Entonces, creo que si esa tecnología hubiera estado con Marta, todo hubiera estado mucho más claro, porque hubiéramos tenido, aún no teniendo el móvil, la señal. El problema es que ahora tienes que tener el móvil para un móvil de 2009 y según dicen en el documental, todo eso hay que cruzarlo con datos de las llamadas, con datos de satélite, con datos de... y que aún así se puede hacer. Lo que no sé es hasta qué punto, por ejemplo, la no dependencia del móvil en 2009 haría que nosotros, por ejemplo, no lo usásemos tanto. Por tanto, un Miguel Carcaño que si hubiera pasado, ¿no? en el momento actual, un adolescente, se hubiera llevado el móvil hasta cualquier lugar, ahora puede ser que lo hubieran dejado en casa, que no estén tan atentos al móvil, que no lo tengan tan a mano, ¿no? Entonces puede hacer pensar incluso cosas contrarias, como no, él no salió de su domicilio, y es como no salió de su domicilio el móvil, pero él sí. Entonces yo creo que también hay que tener mucha delicadeza con lo que se encuentre. Aún así, si lo que se encuentra coincide con las horas, coincide con los testimonios, pues obviamente es una prueba más de lo que está diciendo ahora en la última versión Miguel Carcaño y de la forma de encontrar a Marta o no. Aunque ya eso es muy complicado porque según todos los forenses, según todas las indicaciones y los indicios, ¿qué encuentras ahora de Marta, no? Entonces es muy complicado. Yo creo que lo de los móviles sirve, pero serviría como una prueba de apoyo, no tanto como la actualidad. Claro, sí, yo lo vi ahí, que creo que se excedió la directora, tratando de dar tal vez, no para nosotros, sino por la misma familia, una esperanza y ya creo que se pasó un poco la mano con eso. Pero bueno, es lo que comentábamos de este documental, muy buenos, muy aparte del tema muy triste que es esto de las desapariciones o los asesinatos de mujeres, feminicidios, todas las cosas horribles que vivimos como sociedad. El documental está muy bien hecho, en verdad. Sí, 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 el documental la verdad es que está muy bien hecho, está tratado con muchísima delicadeza y además se ve que los padres de Marta, aún acostumbrados, ¿no? a entrevistas y a un círculo mediático, etcétera, siguen afectados
por, por la muerte de su hija. En otro documental le preguntaban a la madre de Marta si conservaba algo desde la muerte de Marta. Y ella decía que sí, que una estantería, ¿no? Le hizo una foto y hay una estantería de su cuarto que todavía no ha tocado, que no tal. Y en cierta manera eso la marca. De hecho, en el propio documental de Netflix sí dice, desde esta ventana de esta cocina yo la veía venir, ¿no? Y a veces me asomo y parece que ella está aquí, dejo la luz encendida para que ella sepa dónde está, si quiere volver. Entonces, creo que eso pasa más al terreno simbólico, más que legal, pero en un ambiente de Sevilla, en un ambiente cofrade, muy católico además históricamente, muy católico entre familias, etcétera, toda la importancia en torno a los ritos funerarios, en torno a cómo despedirse de las personas está como muy marcada, ¿no? Entonces, los velatorios, etcétera, llega un momento en el que tú no puedes hacerlo. De hecho, en este tipo de casos hay muchos psicólogos que recomiendan realizar un enterramiento aunque no sea con el cuerpo, aunque sea con un objeto de la persona, aunque sea con otro tipo de cosas y realizar ese ritual para intentar obtener descanso. Pero si bien es cierto que eso puede ayudar, en casos traumáticos como el de Marta, creo que también intervienen otros factores, como he dicho antes, por ejemplo, la justicia. El sentimiento de si se encontrase el cuerpo, ya no solo obtendría descanso, sino que obtendría la verdad, ¿no? Hay un momento súper dramático en el documental en el que dice la madre ante el juez, decirme ya la verdad, porque ha habido una versión en la que la han estrangulado, ha habido otra versión en la que fue un accidente y no sufrió nada, otra versión que se habló cuando Carcaño quiso inculpar al Cuco de violación. Entonces, sin el cuerpo nunca vas a saber en realidad qué sucedió. Tienes que creerte al asesino de tu hija. Exactamente. Y sí, es algo muy, muy terrible para los padres, ¿no? Tener que esperar o que creer en la palabra de esas personas que han cambiado tantas veces su versión. Pero bueno, está, como decía, está muy bueno, véanlo. Y bueno, nos vemos en otro episodio de Cine. Muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, siempre.